Bienvenidos a Milenario Son. Hoy abrimos uno de los expedientes más espinosos del siglo XX, un caso que sigue ardiendo bajo la superficie de la historia oficial. Hablamos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, ocurrido el 22 de noviembre de 1963. Pero esta vez vamos más allá. Vamos a hablar del expediente Oswald, de los documentos clasificados y de las piezas que no encajan. Dallas, Texas, viernes por la mañana. El presidente y su esposa Jacqueline desfilan en un Lincoln Continental descapotable. A su lado el gobernador John Connally y su esposa están en la Plaza Dealey. El reloj marca las 12:30. De repente, 3 disparos. El primero falla. El segundo impacta. El tercero destroza el cráneo de Kennedy. El caos, gritos, confusión. El coche acelera hacia el Parkland Hospital. A la 1:00 p.m., Kennedy es declarado muerto. Pero el verdadero enigma apenas empieza. Minutos después, la policía ya tiene un nombre: Lee Harvey Oswald. ¿Quién era este hombre de 24 años? ¿Un tirador solitario o una pieza de un engranaje más complejo? Oswald nació en Nueva Orleans en 1939. Una infancia inestable, sin padre, con una madre autoritaria. A los 17 se alista en los Marines. Aprende ruso. Se obsesiona con el marxismo. En 1959, con solo 20 años, viaja a Moscú y pide asilo en la Unión Soviética. Es un desertor. Trabaja en una fábrica en Minsk. Se casa con Marina Prusakova, una joven rusa, y en 1962, de forma casi inexplicable, regresa a Estados Unidos con pasaporte norteamericano, su esposa rusa y la promesa de un nuevo comienzo. FBI lo vigila, pero nunca lo detiene. ¿Por qué? Durante meses Oswald se mueve entre Nueva Orleans y Dallas. Funda una célula del comité Fair Play for Cuba, pero es la única persona en ella. Se le ve repartiendo panfletos pro Castro, mientras, al mismo tiempo, se relaciona con exiliados anticastristas. En octubre de 1963, se traslada a Dallas y empieza a trabajar en el almacén de libros de texto de Texas. El 22 de noviembre, dispara, supuestamente, desde el 6º piso de ese edificio. Es arrestado horas más tarde en un cine, después de asesinar al oficial de policía J.D. Tippit. Pero aquí es donde todo se vuelve turbio. El rifle Carcano hallado en el almacén lleva su huella. Sí, pero no hay imágenes suyas disparando, tampoco testigos directos. ¿Recuerdas la teoría de la bala mágica? La que, según la Comisión Warren, atravesó el cuello de Kennedy, entró por la espalda de Connally, fracturó una costilla, destrozó su muñeca y terminó incrustada en su muslo. Todo sin deformarse. Una hazaña física improbable. Y luego está la autopsia, realizada en el Hospital Naval de Bethesda por médicos sin experiencia forense. Testigos afirmaron que las heridas parecían distintas a las observadas en Dallas. Algunos incluso hablaron de una herida de entrada frontal, pero nada de eso quedó reflejado en el informe final. Y ahora, la gran pregunta: ¿qué dicen los documentos clasificados? En 1992, tras la presión pública desatada por la película JFK de Oliver Stone, el Congreso aprobó la JFK Records Act. Nació así la Junta de Revisión de Registros del Asesinato de JFK, con la misión de recopilar y desclasificar millones de páginas de archivos. Muchos documentos fueron liberados en los años 90, pero otros, los más sensibles, siguieron bajo llave. Donald Trump prometió liberarlos en 2017. No lo hizo. Joe Biden autorizó la liberación parcial de más archivos en 2021 y 2022. Pero a día de hoy, más de 3.000 documentos siguen parcial o totalmente clasificados. ¿Por qué? ¿Qué contienen? Hay referencias a contactos de Oswald con agentes cubanos y soviéticos en México. De hecho, en septiembre de 1963, Oswald visitó la Ciudad de México. Se reunió con personal de la embajada cubana y la soviética. ¿Qué dijo allí? ¿Buscaba escapar tras el atentado? ¿Alguien lo manipuló para actuar? Las grabaciones de sus llamadas fueron destruidas. Los informes están censurados.
Uno de los documentos más inquietantes es una nota enviada al FBI por un informante días antes del asesinato. Advertía que Oswald planeaba algo grande. Fue ignorada. También existen cables de la CIA que muestran que Oswald estaba siendo vigilado antes del atentado. Algunos oficiales incluso sabían de su visita a México, y sin embargo, no se tomó ninguna medida para prevenirlo. Error o encubrimiento. Y luego está Jack Ruby. El 24 de noviembre de 1963, 2 días después del magnicidio, Ruby le dispara a Oswald en directo, frente a cámaras de televisión. Era un empresario nocturno con conexiones mafiosas. Actuó por impulso, como dijo, o silenciaba al eslabón más débil. Ruby murió en prisión en 1967, convencido de que lo envenenaban. En sus últimas entrevistas dijo que el mundo nunca conocería la verdad. La Comisión Warren, en su informe de 1964, concluyó que Oswald actuó solo. Pero en 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos afirmó que probablemente hubo una conspiración y que existían indicios de un segundo tirador, según un análisis acústico cuestionado pero jamás descartado del todo. Y hoy, después de 60 años, la verdad sigue atrapada en los márgenes entre los documentos censurados, los silencios institucionales y los cabos sueltos de la historia. Entonces, ¿quién mató realmente a Kennedy? ¿Fue Oswald un asesino solitario, un chivo expiatorio o parte de una red invisible? ¿Por qué siguen clasificados documentos 6 décadas después? Tal vez no fue el disparo lo que cambió la historia, sino el encubrimiento posterior. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los misterios más profundos del siglo XX. Suscríbete, comparte y prepárate, porque en el próximo episodio vamos aún más lejos.